Brian Weiss. Muchas vidas, muchos maestros. Narrado y editado por Ángels. Continuación de la parte 3. Mi madre se pasaba la vida mostrando amor. No había límites que se le interpusieran. Era más simple que mi padre. Utilizaba la culpa, el martirio, la pena, llevada al extremo y la identificación con sus hijos como instrumento de manipulación, todo sin segundas intenciones. Pero rara vez se mostraba triste o malhumorada, y siempre se podía contar con su amor y apoyo. Mi padre tenía un buen trabajo como fotógrafo industrial, pero aunque siempre tuvimos comida en abundancia, el dinero escaseaba mucho. Peter, mi hermano menor, nació cuando yo tenía 9 años. Tuvimos que repartir a 6 personas en un pequeño apartamento de 2 dormitorios con un jardín en la planta baja. En esa pequeña vivienda la vida era febril y ruidosa. Yo buscaba refugio en mis libros. Cuando leía interminablemente, jugaba al béisbol o al baloncesto, las otras pasiones de mi niñez, sabía que el estudio era el modo de salir de esa pequeña ciudad, por cómoda que fuera, y siempre ocupaba el primero o el segundo puesto de mi clase. Cuando la Universidad de Columbia me otorgó una beca completa, yo era ya un joven serio y estudioso. El éxito académico siguió siendo fácil. Terminé los estudios de química y me gradué con honores. Decidí entonces dedicarme a la psiquiatría, pues esa actividad, combinada con mi interés por la ciencia y con la fascinación que sentía por el funcionamiento de la mente humana, era perfecta. Por añadidura, la carrera de medicina me permitía expresar mi interés y mi compasión por el prójimo. Mientras tanto, había conocido a Caroline durante unas vacaciones pasadas en un hotel, donde yo trabajaba de camarero y ella de hospedada. Ella se hospedaba. Ambos experimentamos una inmediata atracción mutua, una fuerte sensación de familiaridad y bienestar. Intercambiamos cartas, nos frecuentamos y nos enamoramos, y cuando empecé mi carrera ya estábamos comprometidos. Ella era inteligente y hermosa. Todo parecía estar acomodándose. Pocos jóvenes se preocupaban por la vida, la muerte y la vida después de la muerte, menos aún cuando todo marcha con facilidad. Yo no era la excepción. Estaba dedicado a la ciencia, aprendí a pensar de manera lógica y desapasionada, a exigir demostraciones. La carrera de medicina y la residencia en la Universidad de Yale hicieron que cuajara todo más en mí el método científico. Mi tesis de investigación versó sobre la química del cerebro y el papel de los neurotransmisores, que son los mensajeros químicos del tejido cerebral. Me incorporé a la nueva raza psiquiatras biológicos, los que mezclaban las teorías psiquiátricas tradicionales y sus técnicas con la nueva ciencia de la química cerebral. Escribí muchos artículos científicos, di conferencias locales y nacionales y me convertí en un verdadero personaje dentro de mi especialidad. Era un poco obsesivo, empecinado e inflexible, pero estos rasgos resultaban útiles para un médico. Me sentía completamente preparado para tratar a quien quiera que se presentara en mi consultorio en busca de terapia. En aquel momento Catherine se convirtió en la Ronda, una joven que había vivido en el año 1863 a.C. ¿O acaso era al revés? Y allí estaba otra vez, feliz como nunca la había visto antes. Una vez más, temí por Catherine. Tuviera miedo de continuar con la terapia. Sin embargo, se dispuso ansiosamente para la hipnosis y se distendió rápidamente. Estoy arrojando guirnaldas de flores al agua. En una ceremonia, tengo el pelo rubio y trenzado. Llevo un vestido pardo y dorado y sandalias. Alguien ha muerto. Alguien de la casa real, la madre. Yo soy una sirvienta de la casa real y ayudo con la comida. Ponemos los cuerpos en salmuera durante 30 días. Cuando se secan, se extraen las partes. Lo huelo los cadáveres. Había vuelto espontáneamente a la vida de Aronda, pero a una parte diferente, en la que su función consistía en preparar los cadáveres después de la muerte.
En un edificio aparte, continuó, puedo ver los cuerpos. Estamos envolviendo cadáveres. El alma pasa al otro lado. Cada uno se lleva sus pertenencias. A fin de prepararse para la vida siguiente, más grandiosa, estaba expresando algo que parecía el concepto egipcio de la muerte y el más allá, diferente de todas nuestras creencias. En esa religión uno podía llevarse sus pertenencias consigo. Dejó esa vida y descansó. Hizo una pausa de varios minutos antes de entrar en un tiempo que parecía antiguo. Veo hielo colgado de una cueva, rocas, describió vagamente en un sitio oscuro y miserable. Se sentía visiblemente incómoda. Más adelante destelló lo que había visto de sí misma. Era fea, sucia y maloliente. Y partió hacia otro tiempo. Hay algunos edificios y un carro con ruedas de piedra. Tengo el pelo castaño cubierto con un paño. La carreta contiene paja. Soy feliz. Allí está mi padre. Me abraza. Es Edward, el pediatra que le aconsejó insistentemente que consultara conmigo. Es mi padre. Vivimos en un valle con árboles. En el patio hay olivos e higueras. La gente escribe en papeles. Están cubiertos de marcas raras, parecidas a letras. La gente escribe todo el día para hacer una biblioteca. Estamos en el 1536 a.C. La tierra es estéril. Mi padre se llama Perseo. El año no correspondía exactamente, pero tuve la seguridad de que estaba en la misma vida sobre la que me había informado en la sesión anterior. La llevé hacia adelante en el tiempo, sin apartarla de esa vida. Mi padre te conoce, se refería a mí. Tú y él conversáis sobre las cosechas, la ley y el gobierno. Dice que eres muy inteligente y que yo debería prestarte atención. La adelanté un poco más. Él, su padre, estaba tendido en una habitación oscura. Es viejo y está enfermo. Hace frío. Siento un vacío. Siguió hasta el momento de su muerte. Ahora yo también soy vieja y débil. Allí está mi hija cerca de mi cama. Mi esposo ya muerto. Mi yerno está allí y también sus hijos. Hay muchas personas a mi alrededor. Esa vez su muerte fue apacible. Flotaba. ¿Flotaba? Eso me hizo pensar en los estudios del doctor Raymond Moody sobre las víctimas de experiencias de casi la muerte. Sus sujetos también recordaban haber flotado antes de verse atraídos otra vez hacia el cuerpo. Yo había leído ese libro varias veces antes. Tomé nota mental de que debía releerlo. Me pregunté si Catherine recordaría algo más allá de la muerte, pero solo pudo decir, floto, nada más. La desperté y di esa sesión por terminada. Resolví las bibliotecas de medicina con un apetito nuevo e insaciable por cualquier artículo científico que se hubiera publicado sobre la reencarnación. Estudié las obras del Dr. Ian Steven. Respecto al profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia, quien ha publicado una extensa bibliografía psiquiátrica. El Dr. Steven ha reunido más de 2000 ejemplos de niños con recuerdos y experiencia del tipo de la reencarnación. Muchos presentan xenoglosia, la capacidad de hablar un idioma extranjero al que nunca habían estado expuestos. Estas historias clínicas están completas, cuidadosamente investigadas, son en verdad notables. Leí un excelente panorama científico de Edgar Mitchell. Cuanto más leía, más quería leer. Comencé a comprender que si bien me tenía por profesional bien informado con respecto a todas las dimensiones de la mente, mi instrucción era muy limitada. Hay bibliotecas enteras llenas de este tipo de investigaciones y bibliografía, pero son muy pocos los que las conocen. Una gran parte de esta investigación fue realizada, verificada y reproducida por respetables médicos y científicos. ¿Es posible que todos estuvieran equivocados, que se engañaban? Las pruebas parecían abrumadoramente positivas, pero yo aún dudaba.
Abrumadoras o no, me costaba creer en ellas. Tanto Catherine como yo, cada uno a su modo, habíamos quedado profundamente afectados por la experiencia. Catherine mejoraba en el plano emocional, yo ensanchaba los horizontes de mi mente. Ella, atormentada por sus miedos durante muchos años, empezaba a hallar algún alivio. Ya fuera por medio de recuerdos verdaderos o por medio de vívidas fantasías, yo había hallado el modo de ayudarla y no pensaba detenerme. Por un breve instante pensé en todo esto mientras Catherine caía en trance al iniciarse la sesión siguiente. Antes de la inducción hipnótica, ella me había relatado un sueño sobre cierto juego que se jugaba en viejos peldaños de piedra, con un retablo cuadriculado en el cual había agujeros. El sueño le había parecido especialmente vívido. Le indiqué que superara los límites normales del tiempo y el espacio, que fuera hacia atrás, para ver si ese sueño tenía sus raíces en alguna reencarnación previa. Veo escalones que llevan a una torre. Da a las montañas, pero también al mar. Soy un muchacho. Tengo el pelo rubio, extraño. Visto ropas cortas, pardas y blancas, hechas de pieles de animal. En lo alto de la torre hay algunos hombres que vigilan, guardias. Están sucios. Juegan a algo parecido al ajedrez, pero no es eso. El tablero no es cuadrado, sino redondo. Juegan con piezas afiladas, semejantes a las dagas, que se ajustan a los agujeros. Las piezas tienen arriba cabezas de animales. ¿Territorio de Kirustán? Ortografía fonética. En los Países Bajos alrededor de 1473. Le pregunté el nombre del lugar en donde vivía y si podía ver u oír. Un año. Ahora estoy en un puerto marítimo. La tierra desciende hasta el mar. Hay una fortaleza y agua. Veo una cabaña, mi madre cocinando en una olla de arcilla. Me llamo Johan. Avanzó hasta su muerte. A esa altura de nuestras sesiones, yo aún buscaba un único y abrumador suceso traumático que pudiera causar o explicar sus síntomas actuales, aun si esas visualizaciones notablemente explícitas eran pura fantasía, y yo no habría podido asegurarlo. Lo que ella creyera o pensara podía aún servir de base a sus síntomas. Después de todo, yo había visto a pacientes traumatizados por sus sueños. Algunos no lograban recordar si un trauma de la infancia se había producido en la realidad o solo en su sueño, pero su recuerdo todavía los obsesionaba en la vida adulta. Lo que aún no parecía del todo era que el constante martilleo diario de las influencias socavadoras, como las críticas mordaces de un progenitor, podían causar traumas psíquicos incluso peores que un solo suceso traumático. Esas influencias perjudiciales, puesto que se fundan en el entorno diario de la vida, son aún más difíciles de recordar y exorcizar. Una criatura criticada de manera constante puede perder tanta confianza y autoestima como quien recuerda haber sido humillado en una horrible ocasión especial. El niño nacido en una familia pobre, a quien diariamente le falta la comida en cantidad suficiente, puede sufrir con el tiempo los mismos problemas psíquicos que quien experimentó un único episodio importante en el que estuvo a punto de morir de hambre por casualidad. Pronto comprendería yo que el castigo cotidiano de las fuerzas negativas debía ser reconocido y resuelto con tanta atención como la que se presta a un único y abrumador acontecimiento traumático. Catherine comenzó a hablar. Hay botes, parecidos a canoas, pintado de colores intensos. Zona de provincia. Tenemos armas, lanzas, hondas, arcos y flechas, pero más grandes. En el bote hay remos grandes y extraños. Todo el mundo tiene que remar. Quizás estamos perdidos. Está oscuro, no hay luces. Tengo miedo. Nos acompañan otros botes. Una incursión de ataque, al parecer. Temo a los animales. Dormimos sobre sucias y malolientes pieles de animales.
Estamos en exploración. Tengo zapatos extraños, como sacos, atados a los tobillos, hechos también con pieles de animal. Larga pausa. Siento en la cara el calor del fuego. Los míos están matando a otros, pero yo no quiero matar. Tengo el cuchillo en la mano,